Agradecer por la invitación y felicitar de verdad por la organización de este seminario. ¿Ya se ve la presentación? Sí, estamos viendo la presentación, doctora. Gracias. Bueno, voy a presentar un caso también de una paciente de 32 años, sin antecedentes patológicos, gesta 0, parto 0, que es referida al Instituto Oncológico por presentar ya un nódulo en mama derecha de 7 por 7 centímetros con axila positiva, y ella es referida en marzo, llega con estudios realizados y con un estadio clínico de T3N1M0. Ella aportaba sus informes de mamografía, donde se le hizo ya su core biopsy, también llega ya con su tomografía, donde reportaba en noviembre una lesión nodular de 3 por 2 centímetros, que en la tomografía también correspondía de 3 por 4 centímetros, que era más o menos la lesión, y en la tomografía hablaba de que había un ganglio sospechoso, pero presumiblemente pensando en que sea inflamatorio. Cuando llega a nuestro instituto, se le vuelve a realizar, porque ella llega ya en marzo, ¿no? La lesión ya es mucho más grande, el nódulo en mama derecha de 7 por 6 centímetros, ¿no? Y es un nódulo grande con axila positiva. A la paciente ya llega con su informe de anatomía patológica, con un resultado de un carcinoma infiltrante de la mama con diferenciación apocrina, grado histológico 2, moderada fibrosis intratumoral, focos de necrosis y leve infiltrado inflamatorio. Presentaba sus estudios de inmunohistoquímica con receptor de estrógeno negativo, progesterona también negativo, CERV2 positivo intenso, 3 cruces y un KI67 de un 15%. Acá podemos ver sus estudios del core y sus estudios de inmunohistoquímica previos. Con eso se decide empezar con quimioterapia neoadyuvante. La paciente completa todos sus ciclos con doxorubicina, ciclofosfamida y paclitaxel. Eso es lo que ella pudo acceder, y con eso ya les realizan a ella la mastectomía radical, donde se recibe una pieza que corresponde a mama derecha con prolongación axilar, que pesa 515 gramos y que medía 19 por 12 por 7,5. En unión de cuadrantes externos es que se reconocía una lesión tumoral con bordes espiculados de 3 por 2,2 centímetros, que es esta de acá, por 2,5 centímetros. Dista 2,7 centímetros del borde inferior, 3,4 centímetros del borde superior, 0,7 centímetros de la piel y 0,8 centímetros del borde profundo. Acá tenemos el mapeamiento, ya lo volvimos a construir, cómo trabajamos la pieza, y vemos que este es interno, este es externo, y se va mapeando toda la pieza quirúrgica. Y el caso 8, que es la lonja 8, que es la que se mapea completamente para poder tener lo que nos explicaba y lo que hablaba la doctora Maciel, tener todo documentado en cada una de las láminas y poder ir viendo y midiendo exactamente el lecho tumoral o el tumor residual, las distancias, así como también ir viendo la celularidad que tenía. Acá están las piezas, cómo la podemos reconstruir. Prácticamente esta es la lesión A6 y A7, es de la lesión completa, y acá podemos reconstruirla. Acá está la piel, acá está el borde profundo, y microscópicamente del lecho vemos que es una área tumoral
que hay tumor todavía, está extenso, pero hay fibrosis y está reemplazado. Acá está la piel. Hay reemplazo con fibrosis y abundante infiltrado inflamatorio. A mayor aumento veíamos que la fibrosis nos llamaba la atención. La fibrosis, si bien está en todo lo que era el área tumoral, predomina en el área central. Y a mayor aumento podemos ver las células apocrinas con diferenciación apócrina, que están con pleomorfismo y con cambios por la quimioterapia también. Podemos ver la fibrosis entre medio y el infiltrado inflamatorio linfocitario, que en este caso ya era marcado. Haciendo, para ver el porcentaje de la celularidad, tomamos en cuenta los cortes, y acá podemos ver que estaba entre un 20 y un 30% de celularidad, lo cual nos lleva a sacar un promedio en todas las láminas que era más o menos un 25% de porcentaje de celularidad. Este es de los, se separan 23 ganglios linfáticos, de los cuales 2 eran positivos. Este es el de mayor tamaño, ¿no? Donde teníamos que la metástasis medía 14 milímetros en su diámetro mayor, y sí había compromiso de cápsula y tejido adiposo perinodal. Acá podemos ver el ganglio linfático infiltrado por el carcinoma. Acá está, reemplazado por el carcinoma, y acá nos queda un poco de tejido linfoide conservado. Acá tenemos infiltrando al tejido adiposo y la cápsula. Este es un ganglio negativo, donde tenemos un reemplazo que se puede ver en la parte central, una depresión, un reemplazo igual por tejido adiposo y fibroconectivo. Se les realizan los marcadores marcadores inmunohistoquímicos, y la paciente continúa, no hubo un cambio. El ER2 era positivo, 3 cruces, se mantiene el receptor de estrógeno progesterona negativo y un KI67 de un 15%. No ha habido ningún cambio en esto. Entonces se hace la carga, realizamos la carga de cáncer residual, donde ponemos todos los datos del lecho tumoral, que es 30 por 25 milímetros. El porcentaje que sacamos era 25 milímetros. En este caso no teníamos enfermedad o patología in situ, carcinoma in situ, ganglios linfáticos 2, y el diámetro mayor 14 milímetros. Entonces eso nos da un residual cancer burden de 3.64, que es clase 3, ¿no? Que es la conclusión del caso es que teníamos un carcinoma infiltrante de la mama con diferenciación apocrina residual, marcada respuesta inflamatoria, linfocitaria y también histocitaria. Sus receptores de estrógeno y progesterona continuaron negativos, el ER2 positivo 3 cruces y un KI de un 15%, con una celularidad del 25%, un tamaño tumoral de 3 por 2,5 por 2,2 centímetros, no había lesión in situ y tampoco había en la pieza macroscópica permeaciones linfáticas. Pero sí en la axila habían 2 ganglios con metástasis, el tamaño de metástasis mayor, como ya mencioné, 14 milímetros, y nos da un estadio de IP-T2-N1-M0 y carga de cáncer residual 3, enfermedad residual extensa. Eso sería el caso. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias a las dos doctoras por los dos casos muy interesantes y los han expuesto bastante claro. Se ve que están bastante completos sus informes, el estudio, y gracias por el tiempo también. Ha estado bastante acorde. Ahora, por favor, si hay alguna pregunta, o alguien quiere hacerla directamente. No veo en el chat aún ni una sola. Si alguien quiere levantar la mano y preguntar a la doctora Maciel.
Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Maciel. Aunque ella ya nos comentó que por rutina no utiliza inmunistoquímica en la postquimioterapia, pero sabemos que hay algunos casos que son complicados en los que histológicamente con HE no es posible ver células tumorales, o a veces están camufladas entre la fibrosis, el infiltrado inflamatorio, sobre todo si ha tenido un antecedente de un carcinoma lobulillar, ¿no? Entonces, en estos casos ella aconseja o ha usado o usa la citoqueratina para revelar estas células, ya sean en el lecho, fuera del lecho o en ganglios que tengan cambios post-quimioterapia. No, sí, por supuesto. Lo que yo dije es que no la usamos como rutina. No la usamos como rutina, ni aun que sean lobulillares. En general, el lobulillar no responde tanto a la quimioterapia, con lo cual vemos el tumor residual. Pero en el caso de tener duda de si algún elemento celular es o no tumoral, por supuesto que usaríamos queratina, sin ninguna duda. Eso sí, lo que digo yo es que no se nos presenta esa problemática en forma habitual. Realmente no se nos presenta habitualmente la duda de si algo es tumoral o no, ¿no? Eso es mi experiencia. No sé si a lo mejor algún otro tiene otra experiencia. Ah, perfecto. O sea, sobre todo cuando aparentemente hay un cambio o una respuesta completa en el lecho, ¿no? En la mama, y el ganglio es, como sabemos, es un factor más importante incluso que lo residual en la mama. Probablemente sea útil el encontrar, como usted dijo, ya células aisladas es suficiente como Claro. para ya, como positivas, ¿cierto? La verdad que sí, que, a ver, células tumorales aisladas en el ganglio prácticamente se reconocen con inmunohistoquímica, pero tampoco, aún en el caso de la mama post-quimioterapia neoadyuvante, tampoco está recomendado usarlo de rutina, y no es que lo decimos nosotros, el grupo de trabajo lo dice. Eventualmente, si fuera el caso rarísimo de un lobulillar que no tiene nada en la mama y que en el ganglio hay alguna imagen que se presta a diagnóstico diferencial de si es compromiso ganglionar por células tumorales aisladas o no, creo que, bueno, ahí sí. Pero es raro porque en realidad el tumor residual del lobulillar es más evidente, ¿no? No queda alguna celulita aislada nada más. Por lo menos esa es mi experiencia. Claro, por el tipo de respuesta, sí, doctora. Otra pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay una pregunta para la doctora Nestrosa. Se le hizo GCDFP15 para carcinoma con diferenciación apocrina. No se le hizo ni tampoco receptores androgénicos, que hubiera sido, porque la verdad hubiera sido lo ideal por un tema económico, ¿no? Nosotros no tenemos inmunohistoquímica en el laboratorio, en el instituto. Si bien somos un instituto de referencia de cáncer a nivel departamental, todavía no tenemos inmunohistoquímica, entonces por un tema económico de la paciente no se lo pudo realizar. Estas fueron extras que se hicieron. Y fue solamente morfológico, ¿no? Con la morfología de las células que se veían que tenía muy buena diferenciación apocrina. Gracias, doctora. Yo tengo una pregunta para la doctora Barrón. ¿Cuál la utilidad de la biopsia core para estudio de evaluación patológica de neoadyuvancia, doctora? Gracias, doctor. Esa es una pregunta que quizás se pueda responder recién en unos años, porque actualmente no se está utilizando la biopsia core para dicha evaluación. Sin embargo, ya hay estudios que están evaluando la posibilidad de esta, ya que con una biopsia core no vamos a poder evaluar todo el hecho tumoral. Entonces, a mi opinión humilde,
no creo que sea de gran importancia. Yo creo que los estudios a largo plazo van a revelar esa información, que no es un estudio adecuado para la evaluación. El gold estándar, ya se ha mencionado, es la evaluación de la mastectomía o de la tumorectomía. Gracias, doctora. A propósito de esto del core, yo tengo una consulta, una duda para la doctora Maciel. En algunos casos hemos recibido solicitudes de biopsia core durante la neoadyuvancia para graduar o el KI67. No sé si usted tiene experiencia en eso o qué utilidad tendría. No, primero, la verdad es que no nos piden, no se pide acá biopsia core intratratamiento. No, realmente no. No tengo experiencia porque no la piden. El tema del Ki67 es un tema discutido, bastante discutido, porque en realidad pareciera ser que el valor del Ki67 sería el escenario en donde tendría valor el Ki67 sería en los tumores receptor hormonal positivos, que el Ki67 lo lógico es que tienda a bajar, a disminuir, pero que si subiera o se elevara el Ki67, eso indicaría peor pronóstico para la paciente. Eso es lo que más o menos se maneja en los estudios, en los grandes grupos. Pero la verdad es que a nosotros no nos piden evaluar el Ki67 intratratamiento. Realmente no. Es más, tampoco tiene una consecuencia terapéutica el Ki67 post quimioterapia neoadyuvante. Ahí sí que no cambia demasiado. Estos autores dicen que en tumores receptor positivo que no tienen respuesta patológica completa, por eso se está evaluando el Ki, sí tendría valor, porque si ese Ki aumentara, tendría que buscarse otras opciones terapéuticas que se buscan ahora, así como en los tumores HER positivos que no respondieron en forma completa, hay doble bloqueos, etcétera, hay distintas opciones terapéuticas. En tumores receptores hormonales positivos con aumento del Ki67 habría que buscar alguna otra opción terapéutica para agregar a ese tratamiento quimioterápico. Como dijo el doctor, realmente tenemos que ser oncólogos también, porque tenemos que saber de quimioterapias y de opciones de quimioterapias si hay distintas respuestas. Pero la verdad es que en nuestro medio no se utiliza la punción intratratamiento. La verdad es que no. Y tampoco post-tratamiento. A ver, tampoco esos artículos que mostré es el futuro para nosotros. No es que se esté evaluando la respuesta patológica completa por método de vacío. No, de ninguna manera. En nuestro medio se sigue operando, sin ninguna duda. Okay, Creo que gracias. hay una pregunta de la doctora Claros. Sí, aquí hay una pregunta de la doctora Claros. La doctora Claros pregunta a la doctora Maciel, en un lecho tumoral con tumor residual constituido solo por células tumorales aisladas, distribuidas en todo el lecho, con una celularidad de 1 a 5%, ¿cuál sería el tamaño tumoral? ¿Cuál es el tamaño tumoral? Esa es una muy buena pregunta, porque hay veces que uno ve células sueltas o grupitos de células sueltas por una extensa zona del lecho tumoral. Y la verdad es que realmente expresarlo en 5 centímetros da como idea de mucho tumor residual. Por eso tanta importancia de la celularidad. La verdad es que el tamaño, yo en mi informe lo expreso como que en una zona de tantos centímetros se observan células tumorales aisladas o pequeños grupos de células tumorales correspondientes a un 1% de celularidad tumoral residual. Pero mido toda la zona, como dice el Residual Cancer Burden. El Residual Cancer Burden dice que hay que medir toda la zona donde se vea tumor residual. Esta es la diferencia con la AJCC, que dice el foco mayor. Ahí el foco mayor, ¿qué sería? Un grupito de 10 células. Bueno, habría que medirlo también. Creo que ninguna... A ver, en esto que todavía no tenemos la certeza absoluta, creo que no sobra información. Yo pondría el tamaño del...
pongo el tamaño del foco mayor y el tamaño del área comprometida. Gracias, doctora. Claro. Nos comentó que le hacen inmunohistoquímica a todas las mamas post-quimioterapia. Bueno, Sí. en un supuesto caso de que haya sido ER negativo, ¿usted repite en la post-quimioterapia el ER en una sola zona, en más de una, cuando hay una morfología cambiante por la heterogeneidad, o en caso de que sea negativa inicialmente en una zona, va buscando alguna positiva? Claro, en realidad nosotros repetimos siempre, en la mama post-quimioterapia, repetimos siempre los marcadores. Y así como en la mama sin quimioterapia, siempre elegimos la zona más representativa del tumor, la que podemos pensar que nos puede cambiar algo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no podemos hacer inmunohistoquímica de muchos tacos. Realmente esa es la realidad, eso es un tema económico. Nosotros, por ejemplo, vayamos no a la mama post-quimioterapia neoadyuvante, a cualquier tumor de mama. Nosotros hacemos la inmunohistoquímica en lo que nos parece más representativo que pueda ser positivo, porque eso es lo que puede cambiar una conducta terapéutica. Cuando nosotros tenemos dos tumores, por ejemplo, si son morfológicamente distintos, hacemos de los dos. Esto un poco depende del criterio del patólogo. Entonces, en la mama post-quimioterapia neoadyuvante, si nosotros teníamos un HER negativo y todo coincide, bueno, la verdad es que lo hacemos porque lo hacemos de rutina, pero siempre vamos a buscar la zona que más sospechemos que nos pueda cambiar ese resultado. Eso es lo que tiene de bueno la pieza quirúrgica, a diferencia de la COR, que uno puede elegir el taco en el que va a hacer los biomarcadores. Creo que la COR tiene la ventaja que es un material mejor fijado, pero la biopsia quirúrgica, ya sea en quimioterapia neoadyuvante o no en quimioterapia neoadyuvante, tiene la ventaja que uno elige lo que va a marcar. Entonces, si yo tengo dos tumores muy distintos o dos zonas de tumor muy distintas, realmente sí, ahí me parece que se justifica hacer la inmunohistoquímica en ambos, porque alguno puede arrojar alguna diferencia de resultado o alguna positividad que lleve a una posibilidad terapéutica, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, el criterio que nosotros, nuestro criterio para elegir qué vamos a marcar, ¿no? No sé si está de acuerdo, pero creo que es fundamental. Sí, de acuerdo. Gracias, doctora. Otra pregunta es... Otra cosa no poco frecuente, o que alguna vez me ha ocurrido, es que sabemos que en general uno le tiene miedo al falso negativo en inmunohistoquímica. Uno le tiene miedo al falso negativo. Pero sabemos que eventualmente, no con los receptores hormonales, que el falso positivo es excepcional, pero con el HER2, a veces en la core biopsy, a mí me ha ocurrido que estaba informado en otro centro como 3+, es decir, como positivo, y después en la pieza quirúrgica era negativo, y después corroborado por método de Illa. Así que hay que tener cuidado, sí, uno tiene siempre miedo del falso negativo, pero en algunas situaciones, fundamentalmente en el HER, también hay que tener cuenta el falso positivo o la negativización post-tratamiento, porque es una de las situaciones que se da. Es decir, la paciente HER positiva tratada con el tratamiento completo para HER2, realmente en un porcentaje no despreciable de los casos, 10-13% se negativiza, ¿no? Así que me parece importante repetirlo, porque eso puede cambiar la conducta, puede alivianarle el tratamiento quimioterápico posterior. Gracias, doctora. Otra consulta. En un ganglio linfático con fibrosis extensa, post-quimioterapia, por supuesto, en el que uno encuentra un foco pequeño de 3 milímetros de tumor, pero tiene una zona mayor de fibrosis alrededor, ¿cuál sería el tamaño en este caso? ¿Toda la zona con fibrosis o solamente el foco tumoral viable? Solamente el foco tumoral.
y la fibrosis explicarla y que conste en el informe, porque evidentemente ese era un tumor que tenía una metástasis mayor y que redujo el tamaño tumoral a 3 milímetros, es decir, el tamaño de la metástasis a 3 milímetros. Pero el tamaño es sin la fibrosis. Eventualmente, si el ganglio tiene mucha fibrosis y tenemos células sueltitas, lo mismo que preguntó la doctora Edith Claros en la mama, claramente expresar la zona que tenga esas células. El tamaño de la zona con tumor residual, sin ninguna duda. Pero no si hay fibrosis sola. Si hay fibrosis sola, aún la JCC nos dice que no debe contar en el tamaño. Perfecto. Usted nos mostró unos esquemas en los que las probabilidades de encontrar tumor viable en el lecho, con reducción del mismo, varios de los esquemas. Uno de los últimos me llamó la atención, el que hay tumor por fuera del lecho, que está por fuera del lecho, que aparentemente lo que yo entendí es que no tiene una reacción tipo Claro. ¿Cómo se explica esto? Si es tumor infiltrante y no tuviese esta reacción, se nos podrían escapar focos que son... Claro, en realidad no es lo más habitual. En general, en mi experiencia, el tumor lo encuentro dentro del lecho. Pero eventualmente, por eso yo decía que siempre es mejor tomar muestras, cuando uno hace el seriado de la pieza, tomar muestra del lecho con su tejido circundante, porque está descrito que puede quedar tumor fuera del lecho tumoral. Entonces, la verdad que en mi experiencia no lo he visto. En mi experiencia no lo he visto. Siempre veo el tumor dentro del lecho tumoral. La explicación, desde mi punto de vista, sería que puede haber tumor en donde no hubo esa reacción fibrosa o todos los cambios que nosotros vemos, ¿no? Así como hay tumores que directamente no tienen cambios, eventualmente ese será algún grupo de células o algún clon celular que no tiene respuesta al tratamiento, ¿no? Esa sería mi explicación. No, la verdad que en mi experiencia no es frecuente y cada vez vemos más que tratamientos quimioterapios neoadyuvantes, porque en nuestro país antes se hacía solo para disminuir el tamaño tumoral, para transformar un tumor no operable en operable. Pero ahora, como en el mundo, los tumores HER positivos y triples negativos desde 2 centímetros, realmente la práctica más común es la quimioterapia neoadyuvante, con lo cual cada vez vemos más este tipo de materiales, ¿no? Eso es importante, cómo ha cambiado. De un pocos años a esta parte, la verdad es que tenemos habitualmente estos materiales. Antes solo teníamos tumores enormes que se hacía quimioterapia para nada más que para poder operar a la paciente, ¿no? Cómo ha cambiado este criterio. Por eso es tan importante también hacer los marcadores en la biopsia por punción, porque muchas veces eso define el tratamiento. Define el tratamiento, ¿no? Así que estamos asistiendo a un cambio también en ese tipo de prácticas. Sí, cada vez más, con más detalle. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? Sí, quería hacer una pregunta a la doctora Maciel. Doctor. Ya nos mencionó acerca de los márgenes quirúrgicos que, si bien son muy importantes en las piezas que no han recibido neoadyuvancia, actualmente no le toman mucha importancia, ¿no? a los márgenes en las piezas con terapia. Entonces, ¿qué hacer? Si realmente pedirles a los oncólogos que sean más generosos en el margen o no, o no me queda muy claro eso, ¿no? Si va a ser un factor pronóstico o no. Bueno, dicen que no. Es más, en realidad los distintos grupos de trabajo dicen que ni haría falta sacar el lecho completo. Uno como patólogo realmente, si tiene que hacer este estudio para definir respuesta patológica completa, a mí ni se me ocurriría pensar en dejar lecho, porque entonces, ¿cómo estoy segura que...? A ver, es una cuestión filosófica, me parece, y a lo mejor a futuro nos demuestran que tienen razón los que dicen que no haría falta ni sacar todo el lecho. ¿Qué hago yo? Esta es opinión personal. Como nos piden ir a
a ver, si es mastectomía, no hay duda. Pero si nos piden ir a la cirugía para ver el ganglio centinela, vemos el lecho, y yo si veo que el lecho tumoral está muy cerca del margen, realmente pido ampliación. En una paciente de estas características, ¿qué cambia? Ampliar. Realmente me parece una cuestión, pero es un tema, ya digo, opinión personal, y me parece hasta filosófico, porque si yo estoy teniendo que estudiar todo el lecho tumoral, bueno, entonces necesito que me den todo el lecho tumoral. Repito, dicen que algunos ni le dan trascendencia al margen y no sería necesario obtener todo el margen, porque si en lo que uno tiene respuesta patológica completa, sería lógico que la paciente tenga excelente pronóstico. Pero yo, cuando voy a la cirugía, pido margen del lecho. No tengo duda de eso. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna acotación de la doctora Enestrosa o la doctora Barrón al tema? No. Bueno, no hay más preguntas. Doctora Yo Maciel. Sí, Carolina, adelante. agradecerle a la doctora Maciel también por su exposición y la explicación que estuvo tan clara. La verdad que con todos los casos que uno va teniendo, nunca uno es igual a otro. Y también coincido de que, y yo creo que muchos acá de los que estamos presentes teníamos lo mismo, de que a los patólogos siempre nos faltan datos, tenemos que ir a buscarlo, no tenemos las imágenes. Entonces, y con todo eso tenemos que llegar a lo que usted decía, a lo posible, ¿no? Entonces eso también nos pasa a nosotros, también eso también es nuestra realidad, y bueno, termina siendo como que no somos los únicos que también pasamos por eso, y vemos que es de todo, así que agradecerle por su exposición tan clara. Bueno, no, gracias a ustedes, y la verdad que es así. Creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? No, a los patólogos se nos exige mucho, pero no se nos da lo que necesitamos para cumplir con esas exigencias. Este es un trabajo que es insistir, 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 para que realmente, si se nos exige tanto, se nos dé lo que necesitamos para poder realizarlo. Y sin entrar en temas, solamente en temas académicos, ¿no? Porque parece inconcebible recibir una pieza que no diga que es una mama post-quimioterapia neoadyuvante o una cuadrantectomía, que sería peor, porque uno podría pensar que es otra cosa. La verdad es que parece increíble, pero es así. Creo que es una cuestión de seguir insistiendo para que nos den todos los datos que necesitamos, porque nosotros somos muy generosos con nuestros informes realmente, muy generosos. Entonces, creo que nos deben, aunque sea la información que necesitamos, ¿no? Por eso me sorprendió cuando lo vi en el grupo de trabajo, porque uno piensa que en esos lugares no existe este problema, y no, decía material identificado como quimioterapia neoadyuvante. Me pareció realmente muy, muy interesante saber que en otros lugares que uno piensa como que son el sumum o lo máximo, pasa lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Y no es tan infrecuente, ¿no? ¿No? Aquí por lo menos se ven algunos. Bueno, muchísimas Solo para un comentario. Sí, Eh, adelante. No, agradecer, doctora Maciel, por su presentación muy clara, muy didáctica. Realmente nos ayuda a reforzar nuestros conocimientos si realmente estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal las cosas. Entonces creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y la recomendación, ¿no? Aquí están presentes muchos patólogos. No hagamos mal, ¿no? Siempre tratemos de hacer las cosas como se deben. Si no sabemos algo, pues tenemos mucha bibliografía a disposición. Preguntar a patólogos que tienen más experiencia en esto. No nos quedemos y no malogremos las piezas, por favor. Gracias. Eso le quería decir a las doctoras. La verdad que realmente, sin ninguna duda, podrían haberla dado ellas la charla, porque realmente el trabajo es excelente. Lo que presentaron de la forma en que trabajan es excelente. Así que
realmente es verdad. Lo que dice la doctora, uno siempre tiene posibilidad de consultar. No hay que no consultar por diversos motivos. Si uno sabe que otra persona tiene más experiencia, antes de hacer algo que no está bien, es mejor consultar. Así que las felicito porque realmente, bueno, han mostrado cómo se hace, ¿no? En la práctica, con todos los elementos que hay que hacer constar en el informe. Las felicito a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora voy a ceder la palabra a la doctora Claros para hacer el cierre del